Padre Dios, el día de hoy nos presentamos ante ti, no porque ya lo hayamos alcanzado todo, no porque ya seamos perfectos, sino porque te necesitamos, porque dependemos de ti, Señor. Padre Dios, el día de hoy te pedimos que esta palabra que el día de hoy vamos a escudriñar toque lo más profundo de nuestros corazones y nos transforme, para que podamos entender la Santa Cena, la Santa Comunión, el ser iglesia. Padre Dios, obra en cada uno de nosotros, utilízame a este siervo tuyo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En estos días, como Zona se fue a Corea, estaba buscando en YouTube recetas para almorzar, para el almuerzo. Estaba buscando una receta y me encontré en YouTube este youtuber que es un chef, que era médico y que se volvió chef. Es un youtuber coreano y él explicaba toda la receta, y al final del video él explica el para qué y el por qué de cada uno de los ingredientes y cada uno de los pasos que él daba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él argumenta que a pesar de que uno siga la receta que está en internet, que se muestra en el video, si uno no entiende la razón de cada uno de los ingredientes, de cada una de las cosas que se están haciendo, no se puede adquirir el mismo sabor y finalmente no se puede evolucionar como cocinero, ¿cierto? Y me pareció muy interesante. Pero lo que nosotros debemos tener en cuenta es que esto también es con la vida de fe. Si nosotros no entendemos el por qué y el para qué de cada una de las cosas que nosotros hacemos, de nada sirve. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr y nos vamos a agotar. Si no entendemos el por qué y para qué de cada una de las cosas. ¿Para qué venimos al culto? ¿Para qué nos bautizamos? ¿Para qué participamos de la Santa Comunión? ¿Para qué? ¿Por miedo al infierno? Un ejemplo muy claro es este. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia solo por miedo al infierno? Ay, es que si hoy falto a este culto, Dios me va a enviar al infierno porque parece que no tengo fe. Si hoy yo no te leo la Biblia, ay, Dios me va a enviar al infierno. Ay, si no oro, Dios me va a enviar al infierno. Tengo miedo. Y hay dos consecuencias a esto. Una es que esta persona, ¿qué le pasa? Se va de la iglesia y dice, no, qué cansancio. Se vuelve rebelde, como los hijos. Uno al hijo lo presiona y tiene dos opciones: o se va de la casa o se queda con miedo en la casa. Lo mismo pasa con Dios. Te vas a ir al infierno si no vienes al culto. Si no te bautizas, vas a ir al infierno. Si no participas de la Santa Comunión, infierno. Y eso es lo que hemos escuchado. Entonces tantos cristianos cansados ya se van de la iglesia o se quedan en la iglesia. ¿Por qué? Por miedo. Entonces muchos están, por ejemplo, ofrendando. ¿Por qué? No, es que si yo no ofrendo, Dios me va a castigar. Por miedo. Y eso es porque no entendemos el por qué y para qué de la palabra. ¿Para qué venimos al culto? ¿Por miedo al infierno? No. ¿Para qué ofrendamos? ¿Por miedo al infierno? Jamás. ¿Para qué nos bautizamos y participamos de la Santa Cena? ¿Por miedo a lo que diga el pastor, el ministro? No, jamás. Vamos a ver para qué es. Y todo se resume en un mandamiento muy simple. Vamos a buscar Mateo 22, 37, 40. Dejamos separado en 1 Corintios. ¿Listo? Mateo 22, 37, 40. Yo, por ejemplo, aquí, yo no le tengo miedo al infierno. ¿Por qué hay que tenerle miedo al infierno? Si yo estoy en Cristo. Pero cuando no tenemos libertad, tenemos miedo al infierno. Mateo 22, 37, 40. Todo lo que hacemos, el por qué y para qué del culto, la ofrenda, el bautismo, la Santa Cena y todo lo que hacemos, todas las experiencias, todos los ritos, por así llamarlos, que hacemos, lo hacemos por lo siguiente:
Mateo 22, 37, 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra aquí es que yo para qué vengo al culto, yo para qué ofrendo, yo para qué me bautizo, yo para qué participo de la Santa Comunión. Por esta relación vertical y esta relación horizontal. Yo no puedo creer que la vida de fe solo es Dios, 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 Dios y no el prójimo. Si yo creo que es Dios, 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 Dios y no el prójimo, estoy equivocado. Ahora, si yo pienso que es prójimo, prójimo, prójimo y no Dios, también estoy totalmente equivocado. Entonces muchas personas vienen a la iglesia: no, yo no vengo a relacionarme con nadie, yo solo vengo por Dios, yo solo vengo a relacionarme con Dios. Eso es una respuesta correcta. Cuando alguien me dice eso, no conoce la palabra, no conoce el evangelio. Yo con eso simple, es que para mí mi vida es Dios. Pero yo no vengo por los demás, a mí no me importa lo que piensen los demás, lo que pase con los demás. Yo solo vengo por esto, por esta relación vertical. No conoce el evangelio. Porque el evangelio, la palabra, nos habla acerca de una relación ¿qué? Vertical con Dios y una relación horizontal con el prójimo, con el hermano. Y de eso se trata el culto, de eso se trata la ofrenda, de eso se trata la Santa Comunión, de eso se trata el bautismo. ¿Listo? Y esa es la queja que nosotros vamos a poder encontrar el día de hoy en lo que hemos leído. Vamos a buscar Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, 14 y 16. Primera de Juan 3, 14, 16. ¿Qué nos dice aquí? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Muy simple. ¿Cuál es la señal de que yo he pasado de muerte a vida? Que yo ya sé teología, que ya me sé la voluntad de Dios, que me sé Génesis hasta Apocalipsis de memoria, que sé que escribió Jesús en la arena. ¿Será que eso es lo que me muestra que yo he pasado de muerte a vida? Que yo evangelizo mucho, que yo ofrendo, que yo nunca falto al culto, que ya me bauticé, que ya hice todos los seminarios del mundo. ¿Será que eso es una señal de que pasé de muerte a vida? No. ¿Cuál es la señal de que yo pasé de muerte a vida? De que yo amo al prójimo, nos dice aquí la palabra. Es muy claro, yo no lo estoy inventando. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? En que amamos a los hermanos. Mientras que el que no ama a su hermano, ¿en dónde permanece? En la muerte. En la muerte es lo que está diciendo la palabra. Podemos enseñar muchas cosas, pero si yo no amo al hermano, de nada me sirve. Ahora vamos a buscar lo siguiente, porque algunos dirán: bueno, pero es que es un amor espiritual, espíritu, 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 todo es espiritual, la Biblia todo es espíritu, espíritu. No podemos pensar en la carne, porque la carne es mala, Dios detesta la carne, Dios detesta el cuerpo. No, espíritu, 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 espíritu. Vamos a buscar, es que el amor es espiritual. Vamos a buscar qué nos dice Primera de Juan 3, 17 y 18. Porque es una gran equivocación pensar que la Biblia es todo espíritu, 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 espíritu. Nos habla de lo espiritual, pero realmente la palabra nos habla del hombre íntegro. Primera de Juan 3, 17.
pero el que tiene bienes espirituales, no, el que tiene bienes, ¿de dónde? De este mundo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La palabra es muy clara y me encanta que Juan haya escrito esto, porque alguno pudo haber dicho, bueno, pero el que tiene, digamos que Juan no hubiera escrito, pero el que tiene bienes de este mundo, ¿cierto? Si hubiera escrito, y el que ve a su hermano tener necesidad, no, si es que una necesidad espiritual, yo lo evangelizo y con eso es más que suficiente. Pero la palabra que nos está diciendo aquí, el que tiene bienes, ¿de dónde? De este mundo, y ve a su hermano con necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora Dios en él? Yo no puedo decir que creo en Dios, que tengo una relación con Dios, si yo no tengo una relación con ¿quién? Con mi hermano. Yo no puedo decir que ya soy cristiano cuando yo no soy cristiano con él. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios cuando dejo de ser ¿qué? Humano. ¿Listo? Santiago 2. Vamos a buscar Santiago 2. Realmente los que dicen espíritu, 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 todos los que son, es que solo hay que pensar en el espíritu, son muy facilistas. Es muy fácil decir espíritu. Lo difícil es hacer esto que nos está diciendo la palabra. Santiago 2, 15, 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que no son necesarias, ¿para qué? Para el espíritu, para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Nos dice la palabra. ¿De qué sirve que yo le vaya y le diga, viene alguien con una necesidad y yo le digo, no, ¿sabes qué? Dios te bendiga, vamos a orar, vete para la casa. Y no le doy para su vestido, para su comida. ¿Cuántos el día de hoy se han preguntado, bueno, ¿será que este hermano no vino el día de hoy porque no tiene plata para pagar el transporte? ¿Cuántos de ustedes han puesto a pensar en eso? Es que, ¿será que el hermano no tiene plata para pagar el parqueadero? ¿Cuántos son? ¿2,000 pesos? ¿3,000 pesos? Un pasaje, digamos 5,000 pesos. ¿Que uno se los gasta en qué? En sus cosas. ¿Por qué no? Más bien, bueno, yo sé que ese hermano se le dificulta pagar el transporte. Venga, yo. ¿Por qué eso no nos duele? ¿Será entonces que sí mora el amor de Dios en nosotros? ¿Será que sí hemos pasado de muerte a vida? Quiero que nos preguntemos esto. ¿Para qué venimos al culto? Para adorar a Dios en una relación vertical, pero también para tener ¿qué? Comunión en esta relación horizontal. Y por eso cada vez lo pienso más, creo que voy a abordar el canal de YouTube, porque el culto virtual a veces es muy necesario, no se puede negar. Hay gente hospitalizada, hay gente que no tiene quien le enseñe la palabra, sí, hasta ahí entiendo. Pero hay gente que también en la comodidad de su casa, es que hoy no quiero ir, hoy no me quiero bañar, entonces voy a rendir el culto en línea, porque así es más cómodo. Y de esta manera no se entiende cuál es el objetivo del culto. Creemos que el culto es solo esto. No, el culto es esto también. ¿Por qué? Porque es en la iglesia donde yo me afino espiritualmente. ¿Quién es para ustedes el mejor jugador de fútbol? ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Cristiano. Bueno, Cristiano para muchos, o Messi, el que sea, para mí son, ¿cierto? Es el mejor jugador de fútbol. Pero digamos, yo pongo a Cristiano Ronaldo,
el mejor jugador de fútbol para todos, con su habilidad, porque yo le he visto jugar y veo que juega muy bien, porque a mí no me gusta el fútbol. Pero lo ponemos a jugar contra un equipo entero. ¿Ustedes creen que gana o pierde? Pierde. O una pregunta, ni siquiera tiene que ser Ronaldo solo contra un equipo. Veamos a Messi. ¿Cuántos mundiales ha ganado Argentina por gracias a Messi? Ninguno. Y Messi es un superjugador de fútbol. ¿Por qué? Porque es que no es algo individual. Cada uno de ellos es un equipo, pero si no juegan en equipo, no van a ganar. Si no hay un portero, pues yo chuto y ahí cae el balón. De la misma manera, yo no puedo creer que yo rindo un culto virtual solo teniendo esto, sin esto. Es totalmente ilógico. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la palabra iglesia? Comunidad, asamblea, reunión. Ahora, hay unas excepciones, como les dije, los hospitalizados, los que no tienen quien les enseñe la palabra. Pero en general, ¿cómo deberíamos nosotros rendir el culto? Presencialmente. Es pereza realmente el culto virtual. ¿Para qué nos bautizamos nosotros en público? ¿Por qué? Para que nos vean cómo se ve de charro cuando la mujer se mete en el bautisterio y se le pega, ¿cómo es que llama esto? La pestañina. ¿Solo para eso vamos? No, primero es una relación vertical en la cual yo muero y vivo con Jesús, pero hay una gran cantidad de testigos que no están para y para, bueno, si ya te bautizaste, entonces espero que cambies de vida. No, están testigos como bienvenido a esta comunidad. ¿Para qué es la Santa Comunión? ¿Para pensar únicamente en la muerte y resurrección de Jesús? No es solo esto, es también esto. Pero muchos de nosotros participamos de la Santa Comunión religiosamente, todo el primer día de cada mes. Es que hay que participar de la Santa Cena, aún así sea virtual, como sea, hay que participar y yo tengo que comer, o si no, entonces me va a pasar algo, me voy a ir al infierno y estoy desobedeciendo el mandamiento de Dios. Pero, ¿para qué es esto? Para conmemorar el cuerpo de Cristo, pero conmemorar que por su sacrificio yo ya, ¿qué debo de hacer? Sacrificarme por Él. Si se nos olvida esa parte, no tenemos la historia completa. Todos conocen la historia de Caperucita Roja. ¿Qué le pasa a Caperucita Roja? Al final. Pero si yo solo me leo hasta donde se la comió el lobo y no leo lo demás, entonces no me hice toda la historia. Si yo creo que la Santa Cena es solo para recordar la muerte de Jesús, ay, Jesús murió por mí, y ya, estoy equivocado. La Santa Comunión me tiene que llevar a algo más. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vemos aquí en la palabra. Volvamos a 1 Corintios 11. Primera de Corintios 11. Y vamos a ver aquí la queja de Pablo, lo que está pasando en la iglesia primitiva. ¿Listo? Que es tan importante. Miren lo que está pasando en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no era perfecta. Entonces, cuando nos dicen debemos parecernos a la iglesia primitiva, debemos dudarlo un poquito. Sí, en la llenura del Espíritu Santo, sí, pero la iglesia primitiva no era perfecta, tenía muchos problemas, muchas peleas, y lo vemos aquí. Versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino ¿para qué? Para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, miren, está hablando de una reunión como ¿qué? Como iglesia. No soy iglesia sin el otro. Oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Quiénes son los aprobados?
los que se quedan. Van a haber peleas dentro de la iglesia, totalmente, es muy natural. Pero los que se van, los que dejan a Cristo, esos son los que nunca fueron aprobados, es lo que está diciendo Pablo. 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, ¿cierto? Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? ¿En esto os alabo o no os alabo? No os alabo. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? El día del Señor, toda la iglesia se reunía. Toda la iglesia se reunía. Sin embargo, había gente que le tocaba trabajar hasta tarde, entonces llegaba un poco tarde, y había gente que llegaba un poco más temprano. En esta situación, la que se está hablando aquí, ¿quiénes son los que llegan temprano? ¿Quién se imagina? Los ricos. Los ricos porque no tienen que trabajar, entonces simplemente llegan primero. Y mientras que los que estaban trabajando de sol a sol, tienen que, de pronto el jefe no los dejó salir temprano, entonces llegan tarde. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué debió de haber ocurrido? Los primeros, los ricos, debieron haber hecho ¿qué? Esperar a las demás personas, aguantar y tener comunidad. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Vienen los ricos, llegan primero, toman los mejores puestos y se sientan a comer, y se acaba la comida, ¿cierto? Se acaba la comida, y luego llegan los pobres. Voy a ir a la iglesia, ya están mis hermanos a los que amo, seguramente nos esperaron, y cuando llegan se acabó la comida, y a ellos no les toca estar donde se come ¿cómo se llama el lugar donde se come la comida? El comedor. En el comedor. No están en el comedor, sino que están en el patio. ¿Por qué? Porque digamos es una casa grande, pero solo hay espacio limitado para un comedor. Entonces ¿qué le pasa a las personas que llegan tarde? Les toca esperar afuera, incómodos, sentados, esperando. ¿Será que sí nos van a traer el pancito? ¿Será que sí nos van a traer los frijolitos, el sancocho, el ajiaco? ¿Será que sí? Y esperan, y se mueren de hambre. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Ahora, que quede claro, en esta situación sí es un problema de ricos y pobres, pero nosotros no podemos creer que es que la Biblia dice que todos los ricos son malos y que todos los pobres son buenos, porque esa es una mentalidad que lamentablemente hay en los países que fueron colonizados por la Iglesia Católica, que es que la pobreza es humildad, que es bueno ser pobre. Pero lo que nosotros debemos entender aquí, la palabra lo dice claramente: el rico no es siempre el malo, ni el pobre es siempre el bueno. Porque entonces, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Hay una lucha de clases. Entonces sí, es que los ricos son malos, es que los pobres son los mantenidos, y estamos así. Entonces sí, es que todos los ricos son todos orgullosos. Yo he visto muchas personas ricas muy humildes, y he visto personas con escasez muy orgullosas. O sea, que no es un problema de ricos y pobres, para que no piensen, si es que la Biblia dice que no tiene que ser pobre, es que los pobres son lo mejor y los ricos son lo peor, y es que los ricos, es que orgullo. No, porque ese es nuestro pensamiento, es que los ricos todos son orgullosos. Listo, eso es un error que hay que quitar, porque yo, como les digo, hay ricos orgullosos, pero también muy humildes, y yo he visto pobres muy humildes, pero también muy ¿qué? Orgullosos, muy orgullosos. Entonces, para que no nos metamos en esa mentira de las clasificaciones que el mundo está, hombre, mujer, que ricos, que pobres, que este género, que esta raza.
Eso es un gran error que el diablo ha creado. ¿Listo? Entonces, lo que vemos aquí, en esta situación, sí es que como los ricos obviamente no tienen que trabajar hasta tarde, ellos son los jefes, entonces llegan primero a la mesa, comen, se llenan, y cuando llegan los otros no tienen que comer y están incómodos. Ahora la pregunta es, ¿qué relación tiene esto con la Santa Cena? ¿Qué relación? Todo. Vamos a leer lo que sigue. Es que pónganse en los zapatos o en las sandalias de estos hombres. Imagínense que vamos a una fiesta, todos los de la iglesia los invito a mi casa, y llegan los primeros y se comen toda la comida en el comedor, sentados cómodos en el sofá de la casa, mientras que los que llegan tarde no tienen nada que comer. ¿Y dónde se sienten en el parqueadero allá? ¿Cómo se sentirían ustedes? Muy mal. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Unos hombres y mujeres que no piensan en las necesidades del otro, no piensan en el cuerpo de Cristo. Vamos a buscar versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Entonces, muchas veces los pastores solo leen desde el versículo 23, pero es una gran equivocación. ¿Por qué? Porque ¿cómo comienza el versículo 23? ¿Cómo comienza el versículo 23? Porque, es decir, hay una continuidad con lo que está aquí, arriba. Esto no es un versículo aparte. Pablo no está hablando perdón. Pablo no está hablando aquí de teología de la Santa Comunión, sino que está hablando aquí perdón. Pablo no está hablando aquí de la Santa Comunión, no es teología de la Santa Comunión, sino que ¿qué? Está hablando de un problema relacionándolo con esto. ¿Listo? Entonces lo que vemos aquí es que hay un problema en la iglesia primitiva, y es que las personas ricas o las personas que llegan primero, no digamos ricas porque entonces se nos crea como una etiqueta, es que los ricos son malos. No, eso no es verdad. Entonces, las primeras personas que llegaron, entonces, comen primero, se llenan y dejan a las personas como hambrientas y fuera. ¿Listo? Eso es lo que está ocurriendo. Pero ¿de qué se trata la Santa Cena? Primero lo vertical. ¿De qué se trata la Santa Cena? Lo vertical es, bueno, cuando yo participo de la Santa Cena, ¿qué estoy conmemorando? ¿Qué nos dice ahí la palabra? ¿Qué estoy conmemorando? La muerte y la resurrección de Jesús. Yo estoy conmemorando cómo Jesús entrega su cuerpo y cómo Jesús derrama su sangre. ¿Por quién? Por mí. Por mí. De eso se trata la Santa Comunión. La Santa Cena. De que Cristo es partido su cuerpo y derramada su sangre. ¿Por quién? Por mí. Por cada uno de nosotros. Entonces, Cristo siendo sin pecado, gracias. Cristo siendo sin pecado muere por nosotros, ¿qué? Sí, muere por nosotros siendo pecadores. Es un gran sacrificio que Jesús hace por esas personas que vienen a Él. Ahora, esto es lo vertical. ¿Qué es lo horizontal? ¿Qué es lo horizontal? Que así como Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre y se sacrificó por mí siendo pecador, ¿yo qué debo de hacer?
sacrificarme por Él, entregar mi vida por el otro, así como lo hizo Cristo. De eso se trata la Santa Comunión. Por eso se llama también Santa Cena o Santa ¿qué? Comunión. Nosotros pensamos, porque pasa mucho, venimos a la iglesia, primer domingo del mes, tomamos el pan, pasan por el copo, ya participé en la Santa Comunión. Chao. Amén, hermanos, chao. Y luego en el parqueo, ¿quién parquea ese carro así? Este hermano, sí, y además de desafinado, no sabe parquear. Pensamos de esa manera y vivimos de esa manera. Entonces, ¿dónde quedó la Santa Comunión? Se perdió. Se perdió. Entonces, por eso es vertical. Yo tomo el pan, bebo de la copa. ¿Para qué? Para conmemorar esa muerte de Cristo. ¿Por quién? Por mí. Pero también tomo del pan y bebo de la copa para conmemorar que Cristo, porque murió por mí, yo también, ¿qué debo hacer? Morir por el otro. Si Cristo vivió por mí, yo debo vivir por el otro. Si Cristo se sacrificó por mí, ¿yo qué debo hacer? Sacrificarme por el otro, entregar mi vida al otro. De esto se trata la Santa Comunión. ¿Listo? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que pensar en lo sagrada que es la relación que nosotros tenemos como hermanos. Es una relación sagrada. Cuando nosotros pensamos en lo sagrado, ¿en qué pensamos? En un templo, en algo blanco, en algo alejado, en algo divino. Pero ¿qué hace Cristo? Cristo rompe todas esas barreras. ¿Para qué? Para que lo santo y lo sagrado ya no esté limitado a un lugar, sino que lo abarca todo y nos abarca a nosotros. Una imagen, les voy a mostrar, Sara, por favor. Una imagen que yo puse ahí. Así era, en el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, todo estaba dividido por nivel, por así decirlo, de santidad. Entonces, ¿dónde es el lugar más santo? El tabernáculo. ¿Quiénes son más santos entre las personas? Los levitas. Y entre los levitas, digamos que un poquito más allá, ¿quiénes? Los israelitas. ¿Y quiénes son los que no son santos y son impuros? Y qué cochinada de seres humanos. Ni siquiera seres humanos, los llaman cerdos, perros. ¿Qué son? Los gentiles. Existe esta división en el Antiguo Testamento: tabernáculo, levitas, israelitas, gentiles. Y dentro del tabernáculo también hay otra división: lugar santísimo y lugar santo. Y cada vez cuando se va alejando más, así, por así decirlo, de esa presencia de Dios, se vuelve menos santo. ¿Listo? ¿Sabe? Ya podemos prender la luz. Pero vamos a buscar este versículo, Marcos 15:38. Marcos 15:38. Me parece muy bonito este versículo. Marcos 15:38 dice: entonces, ¿qué? El velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó en dos, de arriba abajo. Cristo, cuando viene Cristo, ¿el qué hace? Corta esos límites que nosotros vimos en esta imagen. Ya no hay límites, ya no hay lugar santísimo, velo, lugar santo, y luego ya somos tabernáculo, y luego los levitas, y luego los israelitas, y luego los gentiles. No. Cuando Cristo viene, ¿el qué hace? Se rompe el velo, e inmediatamente ¿qué? Se abre esa santidad, se esparce esta santidad, esto que es sagrado, a toda nuestra cotidianidad, a toda la cotidianidad. Para Jesús era lo mismo, de igual de sagrado, era igual de santo estar en el templo a estar con las prostitutas. Para él era lo mismo, la misma santidad. ¿Por qué? Porque él es santo. Porque él es santo. Y es muy bonito, porque
nosotros vemos aquí la palabra rasgar. ¿Y dónde más? Alguien de pronto se acuerda, yo ya se los había dicho. En Marcos, ¿dónde más aparece la palabra rasgar? ¿Alguien se acuerda? Rasgarse las vestiduras. Vamos a buscar Marcos 1. Marcos 1, 9, 11. ¿Qué nos dice aquí? Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Dónde dice aquí la palabra rasgar? En abrirse. En abrirse. ¿Cómo así, ministro? Pero si él dice abrirse, pero entonces ¿cómo así que rasgar? Es que la palabra en original no significa abrirse, sino es rasgarse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando Cristo viene y se bautiza, ¿qué hace Dios? Rasga los cielos. Ya no hay un límite entre el cielo y nosotros. Ya no hay un límite, ya no hay un límite tabernáculo, levitas, israelitas, gentiles. No, rasga, Dios rasga. Desde ahí comienza. No es que Dios rasgó, Jesús se rasgó desde que Jesús murió. No, desde el momento en que Jesús fue bautizado y viene, Él rasga los cielos para venir a nuestra cotidianidad. Para que nuestra cotidianidad y nuestras relaciones se vuelvan ¿qué? Santas, sagradas. ¿Para cuántos de nosotros el otro es sagrado? ¿Para cuántos de nosotros somos imagen de Dios, pero el otro no? ¿Para cuántos de nosotros somos hijos de Dios, pero el otro es hijo del diablo? ¿Para cuántos de nosotros? Pero Jesús, ¿qué hace? Él está en el templo y dice: sí, es un lugar santo. Pero también está con las prostitutas, con los publicanos, con los homosexuales, con las lesbianas. Y este es un lugar santo. ¿Por qué? Porque ¿quién trae la santidad? ¿Ellos o Jesús? Jesús es quien trae la santidad. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante que nosotros como iglesia entendamos esto. Es una relación vertical, pero también ¿qué? Horizontal. Y es por eso que dentro de la iglesia no debería, como les dije ahora, esta lucha, es que ricos y pobres, los de esta raza, perdónenme la palabra, ¿cierto? Porque de pronto no es políticamente correcto. Los negros, los blancos, los amarillos. Entonces sí, es que vamos a separarnos, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los adultos, los niños. Y cada uno nos separamos más. Y es por eso ilógico que uno se llegue a imaginar una iglesia solo para ricos, para pobres, para blancos, para negros, para amarillos, para mujeres, para hombres, para jóvenes, para adultos. Solo una iglesia no es lógico. Porque cuando llega Cristo, ¿qué es lo que Él hace? Él tumba todos los muros que nos están separando. Él tumba todo esto y dice: no muros. Que el rico pueda estar con el pobre. Que el blanco pueda estar con el negro y el negro con el amarillo. Que la mujer pueda estar con el hombre y el hombre con la mujer. Pero ¿por qué nosotros como cristianos creemos que tenemos que hacer muros? Y eso es lo que está pasando aquí. Entre los ricos y los pobres, los que llegan primero y los que llegan después, se están creando muros. Como no nos importa el otro, finalmente ¿qué es lo que estamos haciendo? Rasgando ese cuerpo de Cristo. Y por eso la palabra nos está diciendo que Pablo dice: esto no es Santa Cena. Ustedes están comiendo, y seguramente entre todas esas personas están las personas que dicen: sí, es que yo amo a Dios con todo mi ser. Si es que yo amo a Dios con todo mi corazón. Y seguramente, como vemos hoy en día, se toman la selfie en Instagram. Todo lo puede Cristo que me fortalece. Y creemos que por eso amamos a Dios. Pero ¿dónde está el prójimo? No, es que es solo una relación con Dios. Es el prójimo que tiene que ver. Yo solo vengo a la iglesia por Dios. Y ese es el mayor error que podemos cometer como cristianos. Porque luego vamos a ver cuáles son las consecuencias.
pero no podemos separarnos de esta manera. Cuando nosotros comenzamos la iglesia aquí en Colombia, sinceramente nosotros no queríamos, mi papá dice, no, nosotros solo queríamos coreanos. ¿Por qué? Porque ¿qué es más fácil para nosotros? Quedarnos entre coreanos, hablar coreano, comer kimchi, comer arroz, estar felices, entre nosotros nos entendemos más fácil. Pero el Señor puso en el corazón del pastor, no puede ser. Cuando llega primero una persona de Bogotá, no, yo quiero rendir el culto con ustedes. Y luego se fue creciendo. Entonces uno que dice ahí, no, nosotros solo queremos coreanos. No, el pastor entendió, no, es que no es solo coreanos, es que la palabra nos manda a llevar las naciones ¿a quién? ¿El evangelio a quién? A todas las naciones. Salir de nuestra comodidad. Es que a mí me gusta estar más con los jóvenes. No, yo me salgo de mi comodidad. Es que a mí me gusta estar más con los ricos, me gusta estar más con los pobres. No, yo me salgo de mi comodidad para estar con el otro. Yo les pregunto, ¿conducir es fácil o difícil? Muy fácil. Muy fácil. ¿Qué es lo difícil de conducir? La otra gente, los otros. De la misma manera. Por eso ser iglesia en culto virtual es muy fácil. Es que yo amo, yo perdono, yo amo a todos los que... Ay, Diana escribió, ay, yo la amo tanto. Ay, Carlos escribió, ay sí, yo la amo tanto, ay sí, yo lo perdono. Pero cuando vamos a la iglesia y vemos su cara y recordamos todo lo que pasó ahí, sí, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ahí no lo amo. Entonces, esa es la iglesia donde nosotros tenemos que vivir la cotidianidad, donde nosotros somos afilados y mostramos si realmente estamos viviendo el evangelio. ¿Listo? Vamos a continuar, 27 hasta el final. Primera de Corintios 11, 27. Y yo quisiera invitarlos a cada uno de ustedes, cuando estemos reunidos como iglesia, siempre buscar lo mejor para el otro. Cuando hacemos los almuerzos en la alabanza, cuando hacíamos los almuerzos en la iglesia antes, ustedes creen que yo no miro mucho, pero yo miro a la gente y escucho mucho. Y siempre están los que, lo más rico para mí, la mayor cantidad para mí, la arepa que esté menos quemada para mí primero. Yo llego primero y tomo. No, espere, ¿quiere usted la mejor arepa? Yo el juguito, uno calcula cuál juguito más lleno, ese es para mí. Y eso pasa mucho y entonces decimos, es que los ricos son muy orgullosos. No, el problema no es de los ricos y pobres. El problema es que cada uno no está dispuesto a sacrificar. No, toma tú el mejor jugo. Toma tú la arepa que menos se quemó. Pues hay gente que le gusta la arepa quemada. Toma tú mejor, la más grande. ¿Cuántos pensamos así? Primera de Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es comer indignamente? La Santa Cena. ¿Qué es indignamente? Cuando yo no tengo en cuenta esto, pero cuando yo tampoco no tengo en cuenta ¿qué? Esto. Cuando yo solo tengo en cuenta lo vertical, pero no me importa lo horizontal, estoy tomando indignamente la Santa Comunión, la Santa Cena. ¿Y qué ocurre? Estoy tomando juicio para mí. Está diciendo la palabra. Por eso no podemos separar los dos versículos, porque en los dos pasajes, si yo solo leo la parte de la Santa Comunión, digo, sí, es que es solo con Dios. Pero si yo leo lo anterior, que me está hablando de un problema que hay de división entre los hermanos,
que no les importa al otro, que no piensan en el otro, que son indiferentes al otro, ahí nos damos cuenta que es una relación vertical pero también horizontal. 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si ven, hay una continuidad. Nos está hablando, bueno, hermanos míos, recuerden entonces orar antes de tomar la Santa Comunión. No, está hablando de espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Listo, entonces vemos aquí ¿qué es tomar indignamente de la Santa Cena, de la Santa Comunión? Cuando yo no pienso en esto ni en esto, ¿cierto? Cuando yo no estoy, bueno, Cristo murió por mí, su cuerpo fue rasgado por mí, su sangre fue derramada por mí, gracias Señor. Pero al mismo tiempo, bueno, Cristo murió por mí, su carne, su cuerpo fue rasgado por mí, su sangre derramada por mí. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Pensar más en mi hermano, sacrificarme por mi hermano. Esa es la invitación de la Santa Cena y de la Santa Comunión. ¿Listo? Son dos partes. Finalmente, vamos a leer este último pasaje, Juan 13:35, que la verdad a mí me incomoda un poquito, pero es uno de los que más me impactan. Juan 13:35. Juan 13:35. ¿Qué nos dice así? Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Por qué? Si tuviereis amor, ¿qué? Los unos por los otros. Yo he tenido la bendición de estudiar teología en muchos idiomas. Para preparar un sermón, yo leo teología en inglés, en español y en coreano. Yo busco qué significa cada palabra en griego, qué significa cada palabra en hebreo. Yo busco. He escuchado grandes predicadores en 3 idiomas, coreano, en español y en inglés. Y los he escuchado y gran bendición he recibido. Y sin embargo, ¿a qué se resume todo? ¿A qué se resume? A que yo debo amar al hermano. Si yo no amo al hermano, todo lo demás, toda la teología, todas las palabras en griego, en hebreo, todo lo que yo sepa en mi cabeza, de nada sirve si yo no amo al hermano. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Finalmente, ya en la próxima semana vamos a participar de la Santa Comunión. ¿Listo? Vamos a participar de la Santa Cena y quiero que esta semana cada uno se examine, se evalúe para que no tome y coma juicio para sí. Examínese cada uno. Y si ven pecado, entonces no voy a tomar, no voy a comer. No, bueno, voy a la acción. Bueno, entonces yo odio a esa persona. Bueno, voy a escribirle, voy a hablarle, aún así se me mueven las entrañas. Bueno, por ti lo hago, Señor. Me voy a acercar a esa persona. Aún así, hola, ¿qué más? Ya, lo hago por ti, Señor. ¿Por qué? Porque yo amo el cuerpo de Cristo. Y duele para todo. Yo también, yo soy muy odioso y muy bravo. Sí, duele. Pero ¿por qué lo hago? Por Él. Porque no quiero yo tomar juicio para mí. Yo no quiero comer juicio para mí. Yo quiero lo mejor para el cuerpo. Listo, entonces los invito a que pensemos, que nos examinemos. Vamos en este momento a orar. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor y pedirle al Señor que la próxima semana nos dé la victoria en la Santa Comunión y que esta semana nos permita reflexionar y examinarnos a nosotros mismos acerca de lo que es el cuerpo de Cristo, discernir el cuerpo de Cristo. Listo, vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús.